Hola, como siempre digo, no soy un profesional de la salud, sino simplemente un paciente psiquiátrico que comparto mis experiencias buscando que quizás pueda ayudar a otro que esté pasando por situaciones similares. Hoy me gustaría hablar del sentimiento de culpa. Muchas veces el paciente se siente culpable por lo que hace o por lo que no hace. Es complicado. Yo el otro día hablaba, por ejemplo, con una ex compañera de internación, que ella me decía que se sentía culpable si decía que no. Después se sentía culpable y se sentía mal. Bueno, muchas cosas nos generan culpa. A mí, por ejemplo, sentir que le fallaba a la gente que me quería ayudar me generaba culpa. Hoy por hoy, más específicamente, me genera culpa el tiempo que no pude dedicarle a mi hijo por estar enferma, porque yo soy hija de una paciente psiquiátrica y sé que hasta que entendí lo que sufría mi mamá o lo que padecía mi mamá, estuve muy, pero muy enojada con ella. Y yo le hice lo mismo a mi hijo. Está bien, estoy enferma. No soy responsable de mi enfermedad, pero sí soy responsable de mi tratamiento y de mi evolución. Pero bueno, no puedo evitar ese sentimiento de culpa. Porque un chico no tiene por qué entender las cosas como las podemos llegar a entender los grandes. Entonces, lidiar con esta situación que me está sucediendo hoy me genera muchísima culpa. El tema es cómo podemos lidiar con la culpa, porque muchas veces la culpa nos hace escondernos, o por lo menos a mí. Si siento que le fallé a alguien, empiezo a aislarme o a esconderme o a no hacerme cargo. Y esta vez creo que lo canalicé por acá, por poder compartir mi experiencia, a ver si ayuda a alguien y si me ayuda a mí también. Siempre hago hincapié en el tratamiento psicológico y en el medicamentoso y en el complemento de los dos tratamientos, que ayudan muchísimo. A mí me hace bien hablar con mi psicóloga de esto, pero como siempre les digo, a veces hay cosas que hay que dejar dando vuelta en la cabeza porque no las entendemos, o yo no las entiendo. La psicóloga me dice que, bueno, él va a tener que hacer su propia terapia para transitar esta situación, que es bueno que lo pueda hablar y que no tendría que sentirme culpable porque es una enfermedad que estoy transitando, pero la realidad es que como hija de una paciente psiquiátrica, yo sé de qué manera la transité yo y sé los años de enojo que tuve y sé que no le puedo pedir a un niño que entienda cosas que tampoco se le pueden explicar como un adulto, y eso me genera culpa. Quizás
la psicóloga tenga razón y lo iré procesando. Pero en sí el sentimiento de culpa, más allá de este caso específico, el sentimiento de culpa se puede dar, por ejemplo, cuando uno está mal suele no ser del todo sincero. Cuando uno atraviesa una patología psiquiátrica suele sentir que nadie lo entiende, entonces ¿para qué gastar pólvora en chimango si nadie lo va a entender? Y eso también genera culpa. Culpa porque o le mentís a un ser querido, o lo evadís, o no le contestás, o te enojás. Y esa culpa se va haciendo una bola cada vez más grande. Y hay que aprender de a poco a enfrentar esas situaciones para poder buscarles una solución. Poder hablar con esas personas y explicarles. No importa si ellos tienen la intención de aceptar nuestras disculpas o no, o nuestras explicaciones o no. Es liberador poder hablar y explicar lo que te está pasando en ese momento o lo que te estaba pasando en el momento que hiciste algo que te hizo sentir culpable, y poder empezar a descargar la mochila, porque si no se hace muy pesada y nadie puede caminar con tanto peso sobre la espalda. Entonces creo que el camino es ese, la medicación, la terapia, charlarlo mucho en terapia, todo ese sentimiento de culpa, no guardarlo, no esconderlo, porque se vuelve más grande. Y poder quizás poco a poco, con las personas que se pueda, charlar de esos momentos en que quizás sentiste que le fallaste a alguien, para poder sacártelo de encima. Quizás para el otro no sea tan importante como lo vivís vos. Yo he podido charlar con mi papá, con amigos, con mi hijo también, pero bueno, los chicos tienen sus tiempos para poder procesar y poder hablar y poder sacar las cosas que no pueden procesar. Así que nada, espero que quizás esto ayude o le sirva a alguien para poder empezar a enfrentar sus demonios.